Estimados alumnos, muy buenas tardes. Para ustedes sería muy buenos días porque el video lo estoy grabando hoy día siendo martes. Bien muchachos, cuarta secundaria. Entramos al segundo tema de lo que es comunicación, categorías gramaticales, la preposición y los adverbios. Como le mencioné muchachos ya semanas anteriores, las categorías gramaticales se dividen en variables e invariables. Dijimos que las categorías variables no son las que se sufren accidentes gramaticales y las categorías invariables son las que padecen, no son las que carecen, son las que no presentan accidentes gramaticales. Cuando hablamos de accidentes gramaticales nos referimos a la persona, nos referimos al número, a la voz, ¿no? Al aspecto, entre otros. Dijimos que las categorías variables predominaba el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el artículo, ¿no? Las categorías invariables están las preposiciones, están las conjunciones, están los adverbios, los artículos contractos, las interjecciones. Bien, y hoy día vamos a estudiar las preposiciones y los adverbios. Las preposiciones, muchachos, según la Real Academia, digamos, lo definen como elementos de enlace que le van a dar belleza estética a una oración, a una frase, a un verso, a un poema. ¿Ya? Estas palabras por sí solas no tienen significado. Necesitan de otras palabras para que puedan definirse bien. Bien. Por ejemplo, una preposición a por sí sola no significa nada. No, ni bajo, ni cabe, no. Pero por sí solas no tienen significado. Pero necesitan de qué? De una oración, necesitan de una frase para que ahí recién funcione, funcione para algo. Bien. Muchachos, tenemos una variedad de preposiciones. Tenemos la a, el bajo, el cabe, el con, el contra, el de, el desde, según lo que ustedes están observando, durante, entre, hacia, hasta, entre otros. Bien, ahora, estas preposiciones, digamos, sirven, digamos, como elementos también de nexo en el sujeto, en el predicado, ¿no? También se puede utilizar, digamos, para elaborar noticias, no oraciones, entre otros términos, muchachos. Bien. Y tenemos, por ejemplo, la preposición a, se puede combinar con el artículo, ¿no? Con el artículo el para crear la forma correcta de al, ¿no? Es decir, la a más el forma el al, ¿no? Tenemos el bajo, el cabe, el contra, el de, el desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, son preposiciones que se utilizan frecuentemente, ¿no? Ustedes en cualquier texto, cualquier oración, cualquier noticia, van a observar preposiciones. Igual la tenemos acá el para, el por, el según, el sin, el sobre, el tras, entre otros. Bien ahí, ustedes, cada preposición, ustedes están observando que tienen una función principal. Bien, tenemos acá el valor, digamos, preposicional. Que también funcionan los adverbios. Es decir, los adverbios junto con las preposiciones van también unidas, van también enlazadas. Por ejemplo, tenemos el dónde, el cuándo, el cómo, ¿no? Entonces, esos tres elementos también funcionan como preposiciones junto con los adverbios. Por eso se llaman valores preposicionales, ¿no? O también se llaman cuasi preposicionales. Bien, que tenemos el dónde, el cuándo, el cómo. Bien, varios gramáticos, por ejemplo, dicen que incluyen entre las preposiciones las partículas salvo, excepto y menos. También lo incluyen, ¿ya? Para que sean preposiciones. Pero la nueva gramática de la Real Academia las incluye también entre las conjunciones. Bien, que también las conjunciones son los nexos. Tenemos el y, el o, el para, ¿no? No, el y, el o, el pero, entre otros. Bien, tenemos ahí ahora los adverbios, cómo se clasifican, ¿no? Tenemos adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de modo, adverbios de cantidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, adverbios de afirmación, de negación, de duda, de exclusión, entre otros. Aquí voy a explicarles un poquito más profundizado sobre los adverbios.
Muchachos, los adverbios, como les digo, son categorías invariables porque por sí solas estas palabras carecen de significado, necesitan de una oración para que tenga un significado. Bien, por ejemplo, ya. Una oración con el adverbio ya no tiene sentido. O por ejemplo, con mejor. No, por sí solas no funcionan correctamente. Necesitan de una frase o de otras palabras. Los adverbios, muchachos, los adverbios, digamos, funcionan como complementos circunstanciales. Bien, estos puntos que estoy explicando deben anotar en su cuaderno, estos puntos de explicación, porque no están. Bien, como le digo, chicos, los adverbios que ustedes están observando, de tiempo, de lugar, de modo, cantidad, entre otros, funcionan dentro de una oración como complementos circunstanciales de un predicado. Bien, los adverbios también lo podemos encontrar en el sujeto, pero funcionarían de otra manera. Ya, pero recordemos que dentro de un predicado encontramos NS, que es el núcleo de sujeto, tenemos el objeto directo, el objeto indirecto, ¿no? Los complementos circunstanciales, bien, que son igual, complemento circunstancial de tiempo, de compañía, de lugar, es decir, tienen los mismos nombres, igual como los adverbios, ¿no? Es decir, las clasificaciones de las circunstanciales tienen las mismas definiciones que las clases de adverbios, bien. Antes, chicos, también quería también acotar otra cosa. Las preposiciones, pueden estar ubicadas también dentro del sujeto y también dentro del predicado. ¿Sí? Y si están en el sujeto predicado, las preposiciones funcionan como nexos, como enlaces. Bien, como enlaces. Igual como las conjunciones, por ejemplo, tenemos la conjunción i, o, u, entre otros, tenemos pero, sin embargo, por lo tanto, son los conectores. También son categorías invariables. ¿Por qué? Porque por sí solas no se puede definir con precisión su tiempo, su número, entre otros. Cuando yo les expliqué, me acuerdo, la primera clase, la segunda clase, sobre los procesos formativos de las palabras que se dividían en categorías variables e invariables, yo les mencioné, ¿no? Que la categoría gramatical, la más extensa de todas, ese es el verbo, ¿no? El verbo es una categoría gramatical muy extensa, abarca clasificaciones, abarca elementos, abarca funciones. Bien, ahora, vamos a decir que el verbo es como fuera pues el cuerpo completo, ¿ya? El verbo. Ahora, podemos decir, por ejemplo, que los dedos del cuerpo, ¿no? Son los adverbios. Imagínense, esos son los adverbios. Es decir, no funciona, es decir, los adverbios por sí solas no funcionan muy correctamente, porque necesitan de más funciones, de más elementos para que puedan funcionar. Como digo, son los dedos del cuerpo humano. Y las conjunciones son, como decir, con las uñas. Porque tanto los adverbios como las conjunciones van de la mano, muchachos. Van de la mano, van de contraste con la mano, porque ambos, digamos, trabajan. Bien. Ahora, las preposiciones, por ejemplo, las preposiciones, digamos, son, como le digo, son los complementos circunstanciales. ¿Sí? Pero en una oración podemos, digamos, encontrar varias clasificaciones. Podemos encontrar, por ejemplo, que en una oración encontramos un complemento circunstancial de tiempo, de compañía, de lugar, de negación, de afirmación. Bien, yo puedo decir, por ejemplo, Juan corre los miércoles. Entonces, los miércoles es un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Pues sí, por ejemplo, el profesor explica en el salón. En el salón es un complemento circunstancial de lugar, ¿no? Dije no a la respuesta. Entonces, no es un complemento circunstancial de negación. Bien, chicos, ahora, ¿por qué les mencionaba de que los adverbios son los elementos, digamos, minúsculos, igual como las conjunciones, igual como los adverbios, ¿no? ¿No? Es decir, las preposiciones, las conjunciones, los adverbios son elementos que de las tres van de la mano, pero no funcionan, es decir, para que puedan funcionar necesitan de otros elementos. Ahora, ¿cuál es el elemento básico?
elemento esencial para que una oración se pueda entender es el verbo. ¿Por qué? Porque recordemos que el verbo es la categoría gramatical la más extensa, ¿ya? Ahora, obviamente que para que se genere el verbo, ¿no? De acción, necesita de sustantivos, necesita de adjetivos, necesita de una preposición, necesita de un adverbio, de una conjunción. Bien, eso necesita un verbo. Bien, profesor, usted dirá, entonces si el verbo necesita de otros elementos, entonces es igual como el adverbio. No, es que el verbo es una categoría gramatical que por sí sola tiene un significado. Por ejemplo, el verbo correr. Sabemos que el verbo correr, y el verbo correr significa que una persona tiene que correr, ¿no? Apresurada. Amar, es un sentimiento. Entonces, por sí sola, digamos, sabemos qué significa. Pero si podemos decir, por ejemplo, qué significa sobre, ¿no? Sobre, me refiero a sobre de ubicación. A eso podemos decir, ¿no? Así, pero sobre de qué será, pero sobre de qué de ubicación, será de carta, ¿no? ¿No? O a. Bueno, obviamente que sabemos que la es una vocal, pero ¿qué más? ¿Qué más? Entonces necesita de una oración para poder definir su significado. Bien. Muchachos, entonces en conclusión, las preposiciones, los adverbios y las conjunciones son elementos invariables porque carecen de accidentes gramaticales, no tienen, al contrario que el sustantivo, el artículo, el verbo, el pronombre, no, el adjetivo son categorías variables porque sí presentan accidentes gramaticales. Bien, de género, número, persona, aspecto. Muy bien. Bien, chicos. ¿Cuál es la tarea de hoy? Debajo de este video estoy dejándoles, muchachos, una práctica en PDF donde ustedes tienen que desarrollar este cuestionario, desarrollarlo en tu cuaderno de comunicación. Bien, ahora, luego te diriges al curso de razonamiento verbal. En el curso de razonamiento verbal te estoy proponiendo una práctica, es una noticia sobre el COVID-19. Esta noticia lo recogí el domingo, ya, que ya pasó este domingo. Es una noticia muy interesante. Lo tienes que leer bien la noticia y responder en tu cuaderno de RV. ¿Ya? No es necesario que copie las preguntas, ya no es necesario, solamente escribes nomás la pregunta número 1, su respuesta, la 2, su respuesta, así, ¿ya chicos? Igual también en comunicación, evítense de estar escribiendo la pregunta, ya no escriban la pregunta, por favor, ¿bien? Ahora, y también quiero, chicos, decirles de que los felicito a la mayoría de cuarto de secundaria porque por ahí nomás uno o dos más que están faltando. Y por favor, muchachos, como la semana pasada, entren puntual entren puntual a la clase virtual, entren puntual y despertarse temprano, muchachos. Bien, ojalá, espero que para mañana, es decir, mañana miércoles, estén presentes temprano y no me estén preguntando, profesor, qué es lo que hago, qué es lo que no debo hacer, o que no es bueno eso, chicos, no es bueno. Bien, yo evalúo todo, ya registro todo. Bien, chicos, entonces chicos, esa es toda la clase. Hemos visto la preposición, la preposición y el adverbio. En la otra clase vamos a ver más categorías. La semana pasada estuvimos viendo literatura, bien, la literatura realista. Ahora nos toca comunicación, bien, con un RV. La próxima clase tenemos que desarrollar lo que es RV, literatura, y así, no consecutivamente, chicos, para que puedan aprender. Bien, y las prácticas de RV están un poco fuertecitas que le estoy dando. Es para bien de ustedes, para que puedan fortalecer su conocimiento y puedan ir aprendiendo, chicos. Bien, sería bueno de que no, cuando trabajen su práctica de RV, no busquen el internet. El internet obviamente que está el significado de la palabra, el profesor es más fácil, sí, pero acostúmbrate a buscar en el diccionario. ¿Sabes por qué te digo? Porque si tú lo buscas en el internet, el significado de la palabra no lo vas a aprender. Lo vas a aprender en ese momento, pero luego más tarde te vas a olvidar. Pero si tú lo buscas en tu diccionario de la palabra, ese esfuerzo de buscar en tu diccionario el significado de la palabra, te lo vas a aprender. Eso te lo puedo asegurar. Cuando tú tengas el trabajo fácil de buscar una respuesta, no lo aprendes. Pero cuando tú tengas un trabajo con tu propio esfuerzo, ¿no?
en buscar una respuesta, eso te lo vas a aprender. Mis chicos, eso no olviden por favor. Lo fácil no lo aprendes. Lo difícil sí lo aprendes. Mis chicos, necesitas de tu esfuerzo. Si tú eres facilitador, todo lo que es hacer al momento fácil, la pregunta es, ¿cómo vas a aprender y en qué momento? Bien. Bien chicos, ahora sí chicos, ya me despido. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Cualquier pregunta por WhatsApp interno o por el chat del Skype. Bien chicos, se cuidan. Hasta pronto.